Buenas tardes, mi nombre es Lenín Cordero, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química en la materia de Matemáticas Especiales. El propósito de esta grabación es comentar brevemente algunos métodos iterativos, métodos numéricos que me permitan resolver una ecuación lineal, una ecuación en realidad en una variable. ¿Cuál es la idea? En la vida, en las aplicaciones prácticas de ingeniería, surgen problemas donde la solución algebraica es prácticamente imposible de dar, bien sea por la complejidad de la ecuación o por la precisión con la cual nosotros, la precisión que requiera la aplicación que en el momento nos encontremos, con el cual nos encontramos en ese momento tratando de resolver. Surgen, por ejemplo, problemas donde yo quisiera resolver una ecuación polinomial en una variable, que sé yo, la ecuación x a la 4 menos 2x a la 3 más 5 igual a 0, y aun cuando esta ecuación es fácilmente resoluble por radicales, pudiera ser complicado intentar resolverlo. ¿De qué nos valemos entonces? Nos vamos a valer de ciertas estrategias que me van a permitir resolver esta o cualquier ecuación en realidad con un mínimo de requerimientos, de manera numérica, con la precisión, o lo que vamos a conocer dentro de un momento, precisión o tolerancia requerida. ¿Cuáles son los métodos que vamos a comentar? Vamos a comentar el método de iteración por punto medio y la iteración por el punto fijo. ¿Ok? Ambos son métodos numéricos, como lo acabo de mencionar. Ambos métodos me piden dos cosas. Dentro de un momento lo vamos a ver, que las funciones con las cuales vayamos a trabajar en principio sean continuas. El método por el punto fijo me pide adicionalmente para poder dar las especificaciones de unicidad, que la función con la cual vayamos a trabajar, además de ser continua, sea derivable. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Bueno, sin más que decir, vamos a proceder con lo que es el método en sí. La iteración por el punto fijo. La iteración por el punto medio, perdón. Fíjense de qué se vale este método. Se vale del hecho de que si yo tengo una función continua, en un intervalo cerrado, y le vamos a pedir esta condición, que la función en sus extremos tengan signos opuestos, siempre va a ocurrir lo siguiente. Siempre que la función sea continua y se cumple esta condición, vamos a poder garantizar la existencia de al menos un punto, tal que si llamamos esto f, la función evaluada en el punto x0 siempre va a ser 0. Este punto es lo que se conoce como una raíz. ¿Ok? Esto es lo que es una raíz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nosotros vamos a ir buscando. Nosotros vamos a ir construyendo una sucesión de intervalos de manera tal que de que yo me vaya a ir aproximando, a un valor, al valor determinado. Siempre necesito un valor inicial, un valor inicial y siempre voy a necesitar un valor inicial
un valor inicial, un candidato a solución, y vamos a irnos aproximando a él. ¿Qué va a ocurrir? ¿En qué consiste el algoritmo? Vamos a suponer, yo tengo mi primer intervalo, el intervalo es 1B1, y vamos a suponer que f de A1 sea positivo y f de B1 sea negativo. Chévere, eso ya lo tenemos. Para hacer nuestra primera iteración, vamos a considerar el punto, vamos a llamarlo P, el punto P1, que es simplemente el punto medio del intervalo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con él? Al evaluar en P1, vamos a estudiar el signo de P1. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Si f de P1 es mayor que 0, ya que nosotros habíamos dicho que f en A1 también era mayor que 0, en nuestro nuevo intervalo, que vamos a llamar A2B2, siempre y cuando se cumpla esta condición, A2 va a ser P1 y B2 va a ser el punto inicial. Si, en caso contrario, si f en P1 es menor que 0, ¿qué vamos a hacer? Nuestro intervalo A2B2 va a ser simplemente A1 P1. Ese va a ser el método que nosotros vamos a usar. Vemos el signo, dependiendo del signo del punto medio. Dependiendo del signo del punto medio, procedemos a sustituir en el siguiente intervalo aquel valor con el cual él comparte el signo. ¿De acuerdo? Y para proceder con la siguiente iteración, para hacer lo que sería el intervalo A3B3, deberíamos de construir el punto P3, el punto P2, perdón, como el punto medio, del intervalo anterior. Y así vamos procediendo dependiendo de qué tan preciso nosotros queramos ser. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el nivel de precisión? ¿A qué vamos a llamar nosotros nivel de precisión o tolerancia? Al máximo error que nosotros vayamos a estar dispuestos a cometer. En el caso de dicha iteración, la tolerancia o error, vamos a llamarla, va a venir dada por esta expresión, por la longitud del intervalo inicial dividido entre 2 a la i, donde ¿quién representa ahí? Representa el número de iteraciones que yo vaya a realizar hasta el momento dado. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, dependiendo de qué tan preciso yo quiero ser, la fórmula para la tolerancia me va a indicar el número de iteraciones que yo quiera realizar, que yo vaya a realizar. Vamos a realizar un ejercicio y posteriormente vamos a calcular cuál es el error que estamos cometiendo a la hora de realizar este cálculo. ¿De acuerdo? Vamos a resolver esta ecuación. Fíjense que, ejemplo, vamos a resolver la ecuación x menos 2 a la menos x igual a 0. La idea sería hallar, la idea es un x0, la idea es hallar un x0 tal que x0 menos 2 a la menos x0 se iguala a 0. ¿De acuerdo? Bueno,
para esto necesitamos el intervalo inicial y un candidato, ¿ok? Bueno, ¿cuál será el intervalo inicial? Dependiendo de la situación, a veces el problema te lo puede dar, o uno se pone a probar, Vamos a ver qué pasa si yo defino la función f de x igual a x menos 2 a la menos x, y vamos a, solamente por probar, qué pasa cuando x vale 0. Evaluamos f en 0 y obtenemos 0 menos 2 a la menos 0, y esto es menos 1. Perfecto. Si evaluamos en 1, obtenemos simplemente 1 menos 1 medio. Entonces aquí tengo 1 medio. Fíjense lo que está ocurriendo. Tengo dos valores con dos valores distintos y está ocurriendo un cambio de signo. Entonces el intervalo 0,1 es un buen candidato para comenzar. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, con una manera relativamente ordenada para trabajar. Vamos a construir la siguiente tabla. Vamos a indicar n, vamos a llamar n como la iteración en la cual estamos trabajando. Aquí tengo el extremo inferior, el extremo superior. Vamos a llamar aquí, esto va a ser el punto medio, y aquí la evaluación para ver de qué manera vamos a ir sustituyendo. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces en la primera iteración, tenemos el extremo inferior es 0, el extremo superior es 1, el punto medio es 0.5. Habíamos calculado que en 0 daba menos 1, en 1 daba 0.5, faltaría calcular ahora falta calcular f en el punto medio. ¿Cómo sería f en el punto medio? F en Pn es igual a 0.5 menos 2 a la menos 0.5. Cuando uno realiza esa cuenta, aquí tengo mi chuleta, por así decirlo, el valor viene dado por menos 0.9142. Ok, vamos a anotarlo aquí. Vale, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué fue lo que comentamos ahorita? Vamos a sustituir en la segunda iteración. Sustituimos en la segunda iteración el punto que comparte el mismo signo con los extremos, con el punto medio. En mi caso, o en este caso, ¿cuál era? El extremo inferior. Entonces, en la segunda iteración vamos a sustituir 0, lo vamos a sustituir por 0.5 y preservamos el extremo superior igual. ¿Quién sería el punto medio aquí ahora? El punto medio aquí es 0.75. Cuando evaluamos 0.5, lo tenemos aquí, es menos 0.9142. La evaluación en 1 la teníamos aquí arriba, era 0.5, y la evaluación en 0.75 es 0.153. Vamos a realizar una iteración adicional. Vamos a la iteración número 3. ¿Qué punto comparte acá? ¿Qué punto comparte el mismo signo? Ahora es el extremo superior. Vamos a preservar el extremo inferior normal, el extremo superior igual, el extremo inferior. El extremo superior lo cambiamos. El punto medio es 0.625.
Cuando evaluamos, obtenemos estos valores. 0.1553 y aquí es menos 0.023. Ok, obtenemos estos valores. Hasta este punto, el error que estamos cometiendo vendría dado por la expresión 1 menos 0 entre 2 a la 3. Esto es 1 entre 8, que si mal no recuerdo es 0.125. ¿Ok? Vamos a una iteración adicional. Sustituimos aquel valor que comparta el mismo signo con el punto medio. En este caso es el extremo inferior. Cambiamos. Vamos a cambiar aquí el 0.5. Aquí me queda 0.625, 0.75. Con este intervalo conseguimos los valores. Es menos 0.0234, aquí es 0.1553 y aquí es 0.0. Son 0.665. ¿Ok? Entonces tenemos 4 iteraciones. Con 4 iteraciones, el error es de 1 entre 2 a la 4. Esto es 1 sobre 16. Estamos cometiendo un error de 0.0625. ¿Qué nos indica esto? Que al menos el resultado que tenemos hasta este momento es preciso en una cifra significativa. ¿Cuál sería la solución entonces? Mi candidato o mi solución aproximada sería el punto 0.625 más 0.75 entre 2. Esto es 0.66562. Esta es la solución. Esta es la solución que se consigue para esta ecuación por el método del punto medio. ¿De acuerdo? Bueno, esto por un lado. ¿Qué necesitamos comentar ahora? Necesitamos comentar lo que se conoce como iteración por el punto fijo. ¿Qué es lo que es un punto fijo? Es un punto, o sea, dado. Tenemos que definir obviamente que se entiende o que vamos a entender por punto fijo. Un punto fijo para una función f es un valor x, es un valor x0 tal que f evaluado en x0 es igual a x0. Este señor es súper importante en muchas áreas de las matemáticas, pero en particular en lo que nos compete, nos va a permitir resolver o calcular raíces o resolver ecuaciones, que es lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, una manera en la cual nosotros podemos utilizarlo para calcular si tenemos una función f, yo quiero calcular, qué sé yo, una raíz de f, basta con que yo intente calcular los puntos fijos, si tenemos una función f, basta con que yo intente calcular en dado caso que los tenga, los puntos fijos de g, los puntos fijos de una función arbitraria g,
de manera tal que la función g satisfaga, de manera tal que la función g satisfaga que f de x sea igual a x menos g de x. Entonces, vean, si calculo si x0 es un punto fijo de g, si x0 es un punto fijo de g, y yo calculo x menos g en x sub 0, esta parte me va a dar igual a 0. ¿Ok? Vamos a escribirlo bien. Si x0 es punto fijo de g, ¿qué pasa? F de x0 es x0 menos g de x0, como x0 es punto fijo de g, esto va a ser, esta ecuación me va a dar igual a 0. ¿Qué va a pasar? ¿O qué condiciones debe tener g para que sea una función, para que ella admita un punto fijo? Sencillo, g tiene que ser una función continua. O sea, primero tenemos que definir el intervalo. Si g está definida en el intervalo AB, ella tiene que ser una función de clase C1. Ella tiene que ser una función continua, tiene que ser una función continua en el intervalo AB. Basta con que ella sea continua para que ella tenga al menos un punto fijo en este intervalo. Pero si nosotros además pedimos que g' en x sea, o sea, su derivada sea menor que una constante y esta constante sea menor que 1, todo dentro del mismo intervalo, entonces, además de garantizar que ella tiene un punto fijo, al menos un punto fijo, si g cumple con esta condición, vamos a poder garantizar, eso se puede probar, eso está probado en cualquier libro, cualquier texto de análisis, que el punto fijo de esta solución, de esta ecuación es único en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bastaría con que nosotros construyéramos de forma adecuada esta función, porque si nosotros colocamos, no, chévere, cualquier función g, cualquier función loca aquí, la que me provoque, yo vengo y la coloco aquí, chévere, se satisface esta igualdad. Parto de una función f, coloco una función g aquí, que me satisfaga esta igualdad, es probablemente las aproximaciones al punto fijo que nosotros vayamos a ir haciendo, en vez de converger al punto, se alejen de él, o sea, construyamos una sucesión divergente. Uno tiene que poder construir esta función de la manera adecuada, para que no solamente me converja rápidamente, sino que efectivamente me converja. Y aparte de ello podamos garantizar la unicidad, porque puede que nosotros coloquemos una función g que en apariencia se comporta de una forma decente, pero que no satisfaga esta ecuación, esta condición, y al no satisfacer esta condición simplemente no tenemos absolutamente nada que hacer. ¿Cómo nos aproximamos al punto fijo? La aproximación la vamos a hacer de la manera siguiente. Necesito un candidato punto fijo. Lo vamos a conseguir. Eso lo conseguimos, por lo general se puede conseguir acotando adecuadamente la función g. ¿Ok? Una vez que nosotros tengamos ese valor inicial, esa primera, este candidato a punto fijo, las iteraciones sucesivas las vamos a construir con esta ecuación. Basta con evaluar, bueno, la estoy llamando f o g, basta con evaluar en la función f el punto anterior. Con esta relación de recurrencia
nos vamos a ir aproximando nosotros al punto fijo. Fíjense por acá. Fácil. Yo sé que Pn es una aproximación o una sucesión de puntos que van a converger a P. Y uno sabe que cualquier subsucesión de P, cualquier subsucesión de Pn también va a converger a P. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a meter el límite. Vamos a meter el límite de acá. El límite acá. Esto va a ser igual al límite acá. Ya que nosotros, no sé si lo habré comentado en alguna parte del video, pero al igual que en el método del punto medio, también acá vamos a pedir como requerimiento que la función sea continua. No, sí, creo que lo había dicho acá, perdón. Lo había dicho acá. Sí había comentado, sí había pedido que g tenía que ser continuo sobre el intervalo inicial. Y bueno, al ser continuo, yo puedo intercambiar la función con el límite. Y por el hecho de que esta es una subsucesión de Pn, y al ser Pn una sucesión convergente, cualquier subsucesión también va a converger a P. Entonces tenemos aquí como valor, ¿qué cosa? P. Esto converge aquí a P. Entonces, en efecto, el límite de esta sucesión es un punto fijo de P. Es un punto fijo de F, perdón. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Ok. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Con qué ejemplo vamos a desarrollar estas ideas? Vamos a calcular una raíz de la expresión de la función f de x igual a x a la 4 más 2x cuadrado menos x menos 3. ¿Ok? Vale, porque les estoy comentando que esto tiene una raíz, porque yo había hecho un detrás de cámaras con esto, y resulta ser que esto tiene dos raíces, una positiva, una negativa, y un par de raíces compuestas complejas. ¿Ok? Yo les estoy dando, voy a dar un intervalo, voy a dar el intervalo inicial va a ser el intervalo 1, 2. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la raíz positiva. Vale, bueno, lo que les dije, uno pudiera buscar cualquier función f, cualquier función f, cualquier función g, perdón, tal que cuando yo haga esta diferencia, aquí me dé la función f de x, una función lineal polinómica sería el candidato adecuado. Chévere. Les estoy comentando el error que cometí yo al principio, que me tomó un poquito de tiempo darme cuenta de que por ahí no era, y no, resulta ser que uno se pierde con esto. Vamos a ver, yo probé con la función g de x igual a x más 3 sobre x cuadrado más 2 en raíz. ¿Por qué? Fíjense por qué. Ya yo no me la estoy sacando así de debajo de la manga porque me provocó. Porque si yo consigo el punto fijo de x, digo de g de x, o sea, que es lo mismo que intentar resolver esta ecuación, fíjense lo que estamos construyendo acá, lo que estamos considerando acá. Si yo llevo aquí al cuadrado, ¿qué tengo?
integrando, obtengo la ecuación original. Así que esta función me sirve como candidato. Conseguir los puntos fijos o el punto fijo de esta función me va a permitir a mí calcular la raíz en este intervalo de la función f. Vale, esta función claramente, no se anula en 1, 2. Es una composición de funciones que son derivables en 1, 2. Por lo tanto, g en sí es una función derivable. La derivada de esta función, ella es 2 veces 3 más x entre 2 más x cuadrado. Aquí es menos 2x entre 3 más x, 2 más x cuadrado al cuadrado, más 1 entre 2x cuadrado. Vale, esta función, la cota de esta función es aproximadamente 0.24. Entonces, fíjense, esta función está acotada. Esta función está acotada por un valor menor que 1. Esta función está acotada por un valor menor que 1. Entonces, conseguir el punto fijo acá, esta cota me va a garantizar que en efecto es único. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué prosigue? Dar la iteración inicial. Yo empecé con el más sencillo. Yo dije, bueno, P0, vamos a proponer mi punto fijo inicial como 1, que sea 1. ¿Quién sería la siguiente aproximación, la siguiente iteración? Sería g evaluado en P0. G evaluado en P0 es igual a la raíz de 4 tercios, y esto me dio 1.1547. ¿Quién es el siguiente punto? El siguiente punto sería g evaluado en P1. Esto es la raíz de 1.15. La raíz de 1.1547. Esto al evaluarlo me da 1.1164. Sigo iterando. El punto 3 es g evaluado en P2. Esto es, después de realizar los cálculos, esto es la raíz de 1.2680 y el resultado es 1.1260. El siguiente punto, P4, es g evaluado en P3. Esto me dio la raíz de 1.2625 y esto da 1.1236. Nótense que ya se empiezan a repetir las primeras dos cifras, los primeros dos decimales, lo cual es un indicador de que vamos por buen camino. Bueno, yo iteré hasta el punto 6. Eso de todas maneras está reflejado en mi trabajo. El punto 6 es g igual a 1.1260. Este es igual a
la raíz de 1.2636 y esto me da 1.1240. Vale, este es el punto fijo. Este es el punto fijo y esta va a ser mi solución. Este punto es el que yo voy a considerar, o el que yo estoy diciendo que es la raíz de f en este intervalo. Resulta que así como la iteración por el punto medio tiene su fórmula para el error o tolerancia para la iteración por punto fijo viene dado por esta expresión. Donde estas son las dos primeras iteraciones. Esta es la primera iteración y este es mi candidato, mi propuesta inicial. Luego de hacer las sustituciones, resulta que el error cometido es, fíjense, la precisión alcanza el 10 a la menos 5, lo cual nos dice que al menos las tres primeras cifras, creo que las 3 o 4 primeras cifras decimales que estamos colocando en nuestra solución son exactas. Y bueno, básicamente eso era todo lo que tenía que comentarles. Espero que haya sido de su agrado. Que tengan buenas tardes.